Ya que vamos a hablar del perdón, y obviamente eso coincide en parte con el área de conflictos, tengo un chiste sobre resolución de conflictos para empezar. ¿No le parece raro un chiste sobre resolución de conflictos? Cuando hago de mediador en intervenciones en iglesias o en situaciones similares, no puedo contar este chiste, no es apropiado. Solo puedo hacer en conferencias como esta. Un hombre se quedó varado en una isla, solo, y finalmente lo rescatan. Lo estoy dando la versión resumida del chiste, realmente podría ser y extenderse mucho. Al fin, lo descubrieron en la isla y cuando lo encontraron se quedaron muy impresionados con todas las construcciones que él había hecho en la isla. Así que le preguntaron, ¿qué es eso? Y él dijo, esa es mi casa, es hermosa. Y le dijeron, ¿y ese edificio ahí con la cruz debe ser la iglesia, verdad? Le dijo, sí. ¿Y qué es ese de allá que también tiene una cruz? Y él respondió, esa era la iglesia anterior a la que iba antes. Me alegra que les haya gustado. Um, no podemos llevarnos bien ni con nosotros mismos, ¿verdad? Um, en los últimos años, este es uno de mis temas favoritos, porque en los últimos años he hecho algunas mediaciones y es maravilloso estar en la sala de mediación y ver cómo la gente se reconcilia. Creo que me siento más recargado con eso que cuando hago consejería bíblica más tradicional, sentado en una sala y ayudar a las personas a lidiar con sus problemas y verles pedir perdón el uno al otro, confesar el pecado, es en realidad el corazón del evangelio. Es como se dan misericordia el uno al otro, la disposición de servirse mutuamente, y quiero compartir un par de historias breves para comenzar. Hace unos 2 años trabajé con una familia y muchas personas le habían dicho a un miembro de esta familia que es absolutamente imposible reconciliar con esa clase de persona. De hecho, 2 pastores le habían dicho a este joven, y era refiriéndose a su posible futuro suegro, le dijeron, no vas a poder reconciliarte con esa clase de hombre. Es un controlador obsesivo, no existe ninguna posibilidad de que pueda reconciliarte. Entonces, cuando estaba tratando de prepararle para mediación, me estaba yendo en contra de hombres que eran mis colegas pastores. Ajá. Ellos le decían esas cosas, pero él venía para escucharle y le hice leer el libro Pacificadores mientras ellos decían, ni siquiera lo intentes, estás loco si que crees que va a pasar algo ahí en esa sala de mediación. Bueno, él asumió un gran riesgo y decidió seguir adelante con la mediación. Yo aparté el viernes por la noche y la mayoría del sábado para esta mediación. Él llegó y se tomó muy en serio Mateo 7 en sacarse el primero la viga del ojo propio. Y una de las cosas que reflexiona en lo que han hecho para contribuir con su conflicto, él lo tomó muy en serio, entró en la sala de mediación y a pesar de que yo tenía toda la agenda para seguir a la mediación, él de cierta manera se apoderó del tiempo y empezó a confesar casi desde el primer minuto. Terminamos a la mediación en unas 3 horas. Salí por esa puerta el viernes en la noche, una de las pocas veces en 30 años que llegué temprano a casa después de una mediación. Mi esposa estaba asombrada y me preguntó, entonces, ¿qué pasó? Le respondí, acabo de presenciar un milagro, acabo de ver una maravillosa reconciliación, hubo confesión de pecado y perdón. En la primavera pasada, el Señor nos bendijo con un viaje a Europa y yo estaba enseñando en Suiza sobre sufrir por Jesús. Estaba sufriendo por Jesús allá en Suiza. Todos los días mi esposa y yo mirábamos por la ventana del cuarto y los Alpes estaban unos pocos kilómetros y yo tenía que dar una conferencia sobre resolución de conflictos para una agencia misionera en ese país y no me di cuenta que estaba metiéndome en medio de un conflicto entre misioneros. Así que estaba enseñando sobre la resolución de conflictos y el primer día enseñé los principios para la resolución de conflictos y empecé a escuchar y conversaciones y murmuraciones acerca de, bueno, hemos tenido unos misioneros en este conflicto, han estado en conflicto el uno contra el otro por año, y el día siguiente me enteré un poco más y al final del segundo día una de las partes involucradas se me acercó y empezó a comentarme lo que estaba pasando. Al iniciar el tercer día, 2 personas más se me acercaron para contarme lo que estaba pasando. El
resultado fue que al final de la semana terminamos haciendo una mediación que resultó increíblemente bien porque estaban siendo machacados con los principios de consejería bíblica para la resolución de conflictos durante el día y durante la mañana, y luego en la tarde tuvimos sesiones de consejería el miércoles y el jueves para prepararlos para la mediación. Y luego el viernes, después de la sesión de la mañana, comenzamos la reunión el viernes en la tarde hasta la noche por este conflicto que había durado más de un año, causando confusión en el equipo allá en Europa. Hubo confesión de pecado, hubo perdón. Había unos 8 problemas distintos para resolver, en donde hubo fricción el uno con el otro. Lidiamos con esos problemas, se confesaron su pecado el uno al otro, se concedieron el perdón. El resto del equipo, el resto de misioneros más o menos sabían lo que estaba pasando, pero se reunieron arriba para su última sesión del viernes en la noche. Concluimos nuestra mediación, fuimos arriba e iban a tomar juntos la Santa Cena, la Cena del Señor, y durante el servicio le di mi señal con el pulgar arriba al director de la agencia misionera que estaba ahí, y él sabía que eso indicaba que todo había salido bien, porque él esperaba las noticias para saber si todo había salido bien o no. Así que nos pidió que compartiéramos algunos testimonios. Las partes que habían estado en conflicto dieron un testimonio público frente a los colegas misioneros de que se reconciliaron mutuamente. Luego fue tan perfecto, terminamos tomando juntos la Cena del Señor juntos, adorando juntos al Señor. Hoy vamos a terminar con el tema del perdón. Voy a tratar de hablar en alta velocidad mientras avanzamos en las notas, y vamos a examinar algunos pasajes increíbles de la Escritura como Efesios 4, 31 y 32. Y a causa del Evangelio, yo creo que los cristianos son capaces de actos sobrehumanos, supernaturales de perdón. Lo diré de nuevo para darle énfasis. A causa del Evangelio, creo que los cristianos son capaces de actos sobrehumanos de perdón, supernaturales. John MacArthur, en su libro La libertad y el poder del perdón, cuenta esta pequeña historia. Él dice: mi cuñado fue a la cárcel para expresar su perdón y ofrecer el perdón de Dios al drogadicto que asesinó a su hijo en un asalto en una tienda. Algo así solo es posible por causa del Evangelio. Efesios 4, 31 y 32 dice: sea quitada de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritos, maledicencia, así como toda malicia. Sed más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, así como también Dios os perdonó en Cristo. Esto es lo que me gustaría hacer. Me gustaría analizar el contexto de la epístola, así que abra por favor su Biblia en Efesios 1. Efesios capítulo 1, y vamos a leer algunos versículos que nos empaparán un poco de lo que pasaba los de Efesios. Si tuviera que resumir Efesios, lo resumiría de esta manera. En los primeros 3 capítulos, Cristo es la cabeza de su cuerpo, la iglesia. Los últimos 3 capítulos ahora vivan de esa manera. Los primeros 3 capítulos son doctrina. Los últimos 3 capítulos son la vida cotidiana. Los primeros 3 capítulos, su posición en Cristo. Los últimos 3 capítulos, poner en práctica su posición con Cristo. Cómo el Evangelio nos ha impactado en los capítulos del 1 al 3 teológicamente. Cómo el Evangelio tiene un impacto en sus relaciones con los demás. Nos damos cuenta que los capítulos 4 a 6 están saturados de la palabra otros. Trata sobre relaciones. Los capítulos 4, 5 y 6 están saturados de relaciones en la iglesia. Y cómo Cristo, siendo cabeza de la iglesia, tiene un impacto en nuestras relaciones unos con otros. Entonces, el capítulo 1 dice lo siguiente, y voy a leer los versículos 3 al 8. Ya hice anteriormente una referencia a esto, pero fíjese, en todas las cosas que Dios ha hecho por nosotros en Cristo, y son cosas consumadas, Dios dice que ya fueron hechas, son una realidad. Versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo,
conforme el beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. En él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, según las riquezas de su gracia que ha hecho abundar para nosotros. Y ahí me detengo. Diré la misma frase que Ken Sande que dije anteriormente, y es que si los cristianos son las personas más perdonadas en el mundo, ¿acaso no deberíamos ser las personas más perdonadoras en el mundo? En otra manera que podemos decirlo es que si nos han mostrado la mayor misericordia en el mundo, ¿acaso no deberíamos ser las personas más misericordiosas en el mundo? Si no nos han mostrado la mayor gracia en el mundo, ¿acaso no deberíamos ser los más llenos de gracia en el mundo? Fíjese en la palabra que se usan aquí y tenga en mente el contexto. Cristo es la cabeza de su cuerpo, la iglesia. Esto es lo que Él ha hecho por usted. Él es la cabeza de la iglesia y su identidad en Él se refleja en los capítulos del 4 al 6. Cómo vive esta relación con los demás, así como que realmente estuviera conectado con Cristo. Es lo mismo. Él abundó en gracia para usted. Ahora usted abunda en gracia. Él le mostró misericordia, muestra ahora gracia abundante. Él le dio un increíble perdón en Cristo. Ahora otorgue ese perdón los unos a los otros en Cristo. Si los cristianos somos las personas más perdonadas en el mundo, tenemos que ser los más perdonadores. Pensemos un poquito más en el aspecto teológico de lo que está pasando y luego veremos el contexto inmediato de Efesios capítulo 4. Teológicamente, ¿qué está pasando? Bíblicamente, este es el cuadro completo de la Escritura. Lo vemos en Génesis 3. ¿Qué pasa al final de la historia en Génesis 3? Están fuera del jardín. La comunión con Dios está rota. En el aspecto teológico, lo que sucede es que el principal castigo por el pecado es la separación de nuestro Dios. Es el perdón en Jesucristo el que nos libra de ese castigo. ¿No le parece que terminamos esta conferencia luego de 10 horas con el Evangelio? En mi opinión es maravilloso que terminemos así esta conferencia, que salgamos de aquí deleitándonos, regocijándonos en el Evangelio y el perdón que tenemos en el Señor Jesucristo. John Piper da en el clavo cuando dice que el Evangelio, la cruz, no es el fin. La cruz es el medio para llegar al fin. El mensaje del Evangelio es el medio para llegar al fin. ¿A qué se refiere con eso? El mensaje del Evangelio tiene el propósito de llegar al fin de reconciliarnos con Dios. Fuimos creados, fuimos hechos para tener una relación con el Creador. Génesis 1 y 2, en Génesis 3 entra algo horrible, el pecado, que nos separa de nuestro Creador, y luego el resto de la Biblia es la historia de redención, cómo el Señor nos restaura y nos reconcilia en una relación consigo mismo. Efesios 2:13 lo dice de esta manera: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en un otro tiempo estabais lejos, habéis sido acercados con la sangre de Cristo. Amén. Ahora, veamos el contexto inmediato. Regresemos al capítulo 4 para analizar el contexto inmediato. Y vamos a volver a ese versículo en Jeremías 31 en un momento. Ese es un versículo absolutamente crucial. Así que vamos a volver en un momento. En el contexto inmediato. En el contexto inmediato ahora está en las relaciones prácticas. ¿Cómo es que el Evangelio, cómo es que el hecho de que Cristo es cabeza de la iglesia tiene un impacto en la forma que nos relacionamos unos con otros? En una sesión anterior leí los versículos del 1 al 3 sobre esos rasgos del carácter, porque vimos de una manera digna de la vocación con que hemos sido llamados, y quiero explicarles cuál es la vocación en que hemos sido llamados. Somos parte del cuerpo de Cristo. Él es la cabeza de su cuerpo, la iglesia. Entonces, ¿cómo vivimos según la vocación con que hemos sido llamados? Más adelante en el capítulo, a partir del versículo 20, él dice: pero vosotros no habéis aprendido a Cristo de esta manera. Aquí se refiere a la vieja vida como gentil, a la vida pagana que dejamos atrás. Dice: pero vosotros no habéis aprendido a Cristo de esta manera, si en verdad lo oíste y habéis sido enseñados en él conforme la verdad que hay en Jesús, que en cuanto a vuestra anterior manera de vivir os despojéis el viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos, y que seáis renovados en el espíritu de vuestra mente, y os vistáis el nuevo hombre, el cual es de la semejanza de Dios, que ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Despónjense, sean renovados, vístanse. El arrepentimiento se da en vuestras vidas. La santificación progresiva se da en nuestras vidas
Mientras nos despojamos, somos renovados, estamos siendo renovados y nos vestimos del nuevo hombre. Ahora, esto es lo que hace Pablo. Nos da ejemplos de cómo es eso de despojarse y renovarnos y vestirse. Mire, por ejemplo, el versículo 28. La mayoría tiene que ver con relaciones y mucho tiene que ver con la comunicación, de hecho, pero aquí hay un ejemplo sobre robar. Hay un despojarse, un renovarse y un vestirse. Hay cosas que hay que dejar de hacer, cosas que hacer, y hay motivaciones para cambiar, deseos por cambiar. Cuando él dice, sean renovados en el espíritu de su mente, y como vamos a hablar esto en las próximas clases, no está diciendo memorice la Biblia y van a cambiar. Me gustaría que fuera así de fácil. Lo que está diciendo es, sean renovados, renuévense en la persona interior, en sus intenciones. La mente es un sinónimo de corazón, la parte más cognitiva del corazón. Por eso es renovados en la persona interior, sus intenciones, sus deseos. Mire lo que dice el versículo 28. Definitivamente hay un despojarse. El que roba no robe más. Eso es obviamente el despojarse. Sino más bien que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno. Así está el vestirse. Entonces el ladrón debe dejar de robar, empezar a trabajar. Por cierto, esto reformaría nuestro sistema carcelario. Jay Adams hizo la pregunta hace algunas décadas. ¿Cómo se puede saber que un ladrón ya no es un ladrón? Bueno, sabemos que no es un ladrón cuando él es una persona que trabaja duro y aprende a dar a la gente en vez de quitarle a la gente. Cuando sabemos que han sido completamente transformados por el poder del evangelio, el que roba no robe más, sino más bien que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno. Ahora fíjese en el cambio de motivación, el cambio del deseo, a fin de que tenga que compartir algo con el que tiene necesidad. Hay un despojarse, una renovación y un vestirse en cada una de las ilustraciones que da Pablo. Eso nos lleva al versículo 31 y 32. En los versículos 31 y 32, él muestra el despojarse, la renovación y el vestirse, y dice, sea quitada de vosotras toda amargura, enojo, ira, gritos, maledicencia, así como toda maledicencia, sed más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonados unos a otros. Ahí está el vestirse, y aquí está el cambio de motivación, el ser renovados en el espíritu de la mente, así como también Dios os perdonó en Cristo. Eso cambia nuestras intenciones, cambia nuestras motivaciones, es una nueva forma de pensar. ¿Cómo puedo retener el perdón para ti cuando yo he sido perdonado de tan gran manera en Cristo? ¿Quién soy yo para retener el perdón? Entonces los cristianos pueden ser capaces de actos sobrehumanos de perdón. La siguiente pregunta, por tanto, será, ¿qué significa perdonados unos a otros, así como también Dios os perdonó en Cristo? El ministerio de los pacificadores, y me gustaría que abra su Biblia en Jeremías 31, el ministerio de pacificadores, basado en esa teología del perdón, elaboró lo que llamamos los 4 promesas del perdón. Analicémoslas detalladamente. Pablo acaba de decir, perdonen así como Dios por causa de Cristo nos ha perdonado a nosotros. Jeremías 31:34 dice así, este es el pasaje del nuevo pacto, y dice así, y no tendrán que enseñar más cada uno a su prójimo y cada cual a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, declara el Señor, porque perdonaré su maldad. Por cierto, esa palabra maldad significa depravación, perversión. Perdonaré su perversión y no recordaré más su pecado. Paremos para hacernos una pregunta. Ya no recordaré más su pecado. ¿Puede Dios olvidarse alguna cosa? Dios no se olvida de nada, Él es omnisciente, así que esto no puede significar que Dios tiene un lapsus de memoria de alguna manera y se olvida de su pecado. Él decide en Cristo no tener el pecado en nuestra contra teológicamente. Usted hace exactamente lo mismo cuando decide perdonar a una persona. Debido a lo que Dios en Cristo ha hecho por usted, puede concederle el perdón a la otra persona y decide no tener eso en su contra. Normalmente decimos, y permítame regresar a esa diapositiva, no voy a estacionarme en este incidente.
Eso significa que tendrá que luchar una vez que haya conseguido el perdón, tendrá que luchar con usted mismo para no quedarse estacionado. No voy a sacar a colación este incidente para usarlo en tu contra. No hablaré con otras personas sobre este incidente. No permitiré que este incidente se interponga entre nuestra relación. Esta es una manera fácil de recordar y para ello uso mis dedos como señales. No estoy tratando de subestimar su inteligencia, pero a esta hora nos viene bien cualquier ayuda, ¿verdad? Entonces, no voy a estacionarme en el problema, no voy a sacarlo a colación para usarlo en tu contra, no hablaré con otras personas sobre el incidente y ni voy a permitir que se interponga entre nosotros. Esta es así podemos acordarnos de estas promesas del perdón, las direcciones con las que se relaciona. Incluso tenemos una forma de enseñarlo a los niños. Unos pequeños versos. Buenos pensamientos no te harán daño. Chisme jamás. Amigos siempre para siempre. Me encanta. Nuestros niños también necesitan aprender a perdonar. Ahora, consideremos la enseñanza bíblica más amplia sobre el perdón. Esto debería emocionar su corazón, el mío se emociona. En las últimas semanas, al estudiar sobre esto, me ha tocado envolverme nuevamente en el Evangelio. Y lo que me gustaría hacer es darle una breve introducción de 3 palabras griegas que se utilizan para el perdón en el Nuevo Testamento: afiemi, harizomai y apoluo. Nos dan diferentes ángulos en esta idea de qué significa perdonar, así como Dios nos ha perdonado en Cristo. La primera palabra, epidemi, esta además, esto puede retorcerle un poquito el cerebro, esta se usa para el divorcio, se traduce como divorciar, porque significa despachar. Entonces, al perdonar, estoy despachando algo, estoy alejándolo. Lo que ve aquí es que cuando reforzamos el concepto de estas 3 palabras y las combinamos todas, nos damos cuenta de que el perdón no es un sentimiento, sino que el perdón es una acción. Eso es absolutamente crucial que le comuniquemos al aconsejado, porque le garantizo que las personas no van a sentir ganas de perdonar. Debe tomar una decisión. Voy a conceder el perdón a una persona sobre la base de lo que Dios ha hecho en mí en Cristo. Afiemi. Y hay un versículo muy conocido que es: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. ¿No es ese un hermoso versículo? Es absolutamente reconfortante. Dios en Cristo aplica el perdón de Cristo a usted cuando pide perdón, cuando confiesa sus pecados. No hay sentimientos involucrados aquí. Es una transacción judicial que Dios hace basado en lo que Cristo hizo por usted. Afiemi, lo despacha. La misma palabra se usa para nosotros en Marcos 11:25 cuando dice: y cuando estéis orando, fíjese que es cuando estamos solos, se nos da una orden: perdonad si tenéis algo contra alguien, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone vuestras transgresiones. Voy a comentar rápidamente algo de unas frases en un minuto. Para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone vuestras transgresiones. Veamos la segunda palabra, harizomai, Colosenses 3:13. Harizomai, algunos de ustedes, si están familiarizados con el griego, pueden reconocer que aquí está una de las partes de la palabra gracia. Este término tiene que ver con dar algo con gracia, absolver por causa de la gracia, harizomai. Colosenses 3:13 se usa 2 veces y dice así: soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, entonces absuélvanse unos a otros por la gracia. Si alguno tiene una queja contra otro, como Cristo os absolvió por la gracia, así también perdonaos vosotros. ¿Quién soy yo para retener el perdón cuando he recibido tanto perdón? Y les voy a dar una tarea sugerida relacionada con este tema en un momento. Y la última es apoluo. Apoluo se usa en Lucas 6:37 y significa soltar, dejar en libertad. Deja en libertad a una persona. Lucas 6:37. No juzguéis y no seréis juzgado. No condenéis y no seréis condenado. Dejen a las personas en libertad. Perdonad y seráis perdonado. En sus notas usted tiene el principio: el perdón no es un sentimiento, no es olvidar ni excusar, es una decisión, es principalmente un acto de la voluntad. Sigamos
avanzando. Esto plantea otra pregunta importante y sinceramente voy a exponer en este tema en unos minutos y luego usted tendrá que tomar algunas decisiones por su cuenta, porque tenemos una diferencia de opinión, una diferencia en amor sobre este tema en el mundo de la consejería bíblica. Algunos creen que es posible, aun en grandes transgresiones, en grandes pecados en nuestra contra, se puede perdonar unilateralmente, lo que significa que el perdón puede darse en una sola dirección. Pero Jay Adams, que es el abuelito del movimiento de la consejería bíblica, al que amamos y respetamos mucho, dice que el perdón solo puede ser otorgado si la persona se arrepiente. En primer lugar, esto se resume en dos personas principales que toman diferentes posiciones. Uno es John MacArthur y el otro es Jay Adams. Y usted tendrá que decidir si quiere estar en el lado de John MacArthur o en el lado de Jay Adams. Y no es porque él sea el presidente de nuestra universidad, pero me quedo con la posición de John MacArthur y no me pagaron para decir eso. Esta es la cuestión en estos dos versículos. Esa es la cuestión. Marcos 11:25, ya lo leí, así que no lo volveré a leer. Usted está solo, puede perdonar. Lucas 17:3, en Jay Adams dice, tened cuidado, si tu hermano peca, repréndelo, y si se arrepiente, perdónalo. Así que él dice que no tiene la obligación de perdonar a menos que la otra persona se arrepienta. Ahora, usted puede leer alguna de las citas ahí. No me voy a tomar el tiempo para leerlas porque me gustaría entrar a otras cosas. En mi opinión, son más prácticas. Los dos libros están en la bibliografía, así que si desea estudiar un poco más sobre este tema por su cuenta, tiene los nombres de los libros en la bibliografía. Lo que voy a hacer, ya que esta es la posición que yo he tomado, es hablar un poquito más sobre la posición de John MacArthur. Creo que sí es posible, aún en cosas grandes, perdonar unilateralmente, incluso si la otra persona no se arrepiente. Marcos 11:25, ya hemos leído el versículo, así es como lo explica John MacArthur en su libro La libertad y el poder del perdón. Dice así: si usted es la única parte afectada, aun si la ofensa fue pública y flagrante, usted puede decidir perdonar unilateralmente. Quiero cerrar esta sesión con una ilustración de mi propia vida de cómo eso es posible, pero permítame explicarlo con una ilustración bíblica. Abra su Biblia en Génesis capítulo 50 y si ya sabe a dónde me dirijo, si conoce el libro de Génesis, sabrá que me dirijo a la historia de José. Y en la historia de José leemos lo siguiente. Comencemos con el versículo 15. Su padre acaba de morir y ahora los hermanos que pecaron de un modo tan infame contra José tienen miedo de que ahora él cobre su venganza luego de que lo vendieron como un esclavo. Y José les dice, versículo 15, al ver a los hermanos de José que su padre había muerto, dijo, quizá José guarde un rencor en contra nuestra y de cierto nos devuelva todo el mal que le hicimos. Entonces enviaron un mensaje a José diciendo, tu padre mandó antes de morir diciendo, así diréis a José, te ruego que perdones la maldad de tus hermanos y su pecado porque ellos te trataron mal. Por cierto, no hay ningún lugar en el libro donde se vea que le hayan pedido perdón antes. No se ve ningún arrepentimiento en los capítulos anteriores del libro. Y ahora te rogamos que perdones la maldad de tus siervos del Dios de tu padre. Y José lloró cuando le hablaron. Entonces sus hermanos vinieron también y se postraron delante de él y dijeron, he aquí somos tus siervos. Pero José les dijo, no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Yo no soy el juez. Con frecuencia la falta de perdón puede ser una forma de juicio. Estoy jugando a ser Dios. Quiero condenar a esta persona. Por cierto, lo mismo pasa con un espíritu de crítica hacia otros cuando queremos ser los jueces en lugar de Dios. Queremos justicia. José lo reconoce. ¿Acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis hacerme mal, pero Dios lo tomó en bien para que sucediera como vemos hoy y se preservara la vida de mucha gente. Ahora pues, no temáis. Él ya había concedido el perdón en los capítulos anteriores del libro. Aquí solo está reafirmando ese perdón que ya había proveído. Yo proveeré más para vosotros y para vuestros hijos. Y lo consoló y les habló cariñosamente. Avancemos.
para no quedarnos estancados en ese asunto. Y hablemos por un momento sobre qué pasa con las consecuencias. Entonces voy a saltarme estas citas bíblicas en sus notas. Bíblicamente nos enfrentamos a una especie de paradoja. A veces se otorga misericordia, mientras que otras veces hay consecuencias, y solo quiero recordarle que todo pecado tiene consecuencias, ¿verdad? Todo pecado tiene consecuencias, especialmente si se involucra la ley. Puede que alguien ya esté perdonado, pero si la ley ha sido quebrantada, probablemente haya que cumplir con las consecuencias legales. A veces hay un tiempo para la misericordia y otras veces hay un tiempo para las consecuencias. ¿Cómo lo determina? Así es como yo lo hago. ¿Debo otorgar la misericordia o debería hacer que responda esta persona ante las consecuencias? Me hago a mí mismo la pregunta: ¿qué es el mejor para el bien de esta persona? ¿Qué es lo mejor para el bien de la persona? A veces lo mejor es simplemente ser misericordioso y olvidar las consecuencias. Otras veces lo misericordioso o lo mejor para esta persona es que dé cuenta de sus actos, y le daré una ilustración en un momento. Hace varios años un estudiante se robó unos $14,000 en computadoras y equipos de comunicaciones en la Universidad Masters College para financiar su adicción a las drogas. Ya puede imaginarse que ese estudiante no duró mucho tiempo en la universidad. No sabían de esto, le pidieron que saliera de Masters College por otras razones. Puede imaginarse que daba problemas en el internado. Habían trabajado con él como normalmente lo hacemos con nuestros estudiantes. Realmente tratamos de trabajar con ellos, discipularlos, pero él no reaccionaba, así que le pidieron que saliera. Yo lo conocí por medio de sus padres y ellos me preguntaron si yo podría trabajar con él. Su conciencia realmente lo estaba molestando, y después de un año de consejería con él, finalmente me confesó: hay algo que realmente atormenta mi conciencia y quiero lidiar con esto. Y él confesó que él se había robado estas cosas. El Masters College ya le habían dado un reembolso de la compañía de seguros por lo que se robaron estos equipos, pero bueno, él confesó, estaba dispuesto, y pensé que había visto un arrepentimiento genuino, porque parte de arrepentimiento es dar fruto que mantiene con el arrepentimiento, como dice la escritura. Él estaba dispuesto a afrontar las consecuencias, aun si eso implicaba que tengo que ir a la cárcel porque quiero ponerme a cuenta con el Señor, tengo que ponerme a cuentas con la universidad. Para no hacerles largo el cuento, arreglé una reunión con él y uno de los representantes de la administración. Trabajé con él en el cómo hacer esa confesión. Él atravesó por todo el proceso de confesión. Él fue perdonado, pero con anticipación, y habíamos decidido que debido a la increíble naturaleza indisciplinada en que él estaba demostrando en su vida, tenía una historia larguísima de ser increíblemente indisciplinado, de un estilo de vida en las drogas, etcétera. No hubiera sido lo mejor para él solo decirle: quedas libre de estos $14,000. Consideramos que sería una excelente práctica de disciplina que él tener que devolverle el dinero a la universidad, y él lo hizo. Devolvió el dinero a la universidad. Se convirtió en una increíble oportunidad para hacer testimonio, porque entonces la universidad pudo devolverle el dinero a la compañía de seguros. ¿Con qué frecuencia pasa eso? Nunca. Y pudieron decirle a la compañía de seguros cuál era la razón por la que les daban el reembolso. A veces hay un tiempo para la misericordia, otras veces hay un tiempo para las consecuencias, y usted debe determinar lo que cree. El principio ahí es qué es lo mejor para el bien de la persona. Ahora, terminemos con esto. ¿Cómo vencer la falta de perdón y restaurar relaciones? No vamos a ir a este pasaje, ya nos hemos referido a este pasaje y este principio. Dese cuenta de que la falta de perdón se separará de Dios y podrá exponer algo acerca de su salvación. Permítame leer Mateo 18, versículo 35. Por favor, lea uno de estos días. Mateo 18 es un pasaje increíble sobre el perdón, versículo del 21 al 35, acerca de cómo el rey perdonó una deuda enorme, pero el hombre que fue perdonado hizo arrestar a la persona que le debía dinero a él. Fue muy duro y emitió juicio sobre él, pero cuando el rey se enteró, le dijo en el versículo 34, y enfurecido su señor lo entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de corazón cada uno a su hermano. Eso plantea preguntas teológicas muy interesantes. Creo que la clave de esto
Puede ser que la falta de perdón puede exponer algo acerca de la realidad de su salvación. Si la salvación no está dispuesta a perdonar, ¿cómo podemos decir que eso? ¿Acaso eso no parece? Sería muy paradójico que una persona diga, he sido perdonado por Dios, pero no puedo perdonarte a ti. Es una paradoja que la Escritura ni siquiera puede imaginar que una persona sea perdonada de su pecado eterno para que no pueda conceder. Imaginar. Si quiere ver otros pasajes de esto, Mateo capítulo 6, el Padre Nuestro, versículos 14 y 15, enseñan exactamente lo mismo. Una tarea en casa que he hecho con las personas que luchan con el perdón con frecuencia se basa en Mateo 18. Y les pido que hagan una lista de los pecados que han cometido en contra de Dios. Y luego les pido que comparen de qué manera sus pecados se comparan con los pecados que la persona X cometió en contra de usted. Y luego es la pregunta decisiva. ¿Cómo se sentiría usted si Dios trataría a sus pecados de la misma forma en que usted trata los pecados de esa persona? Esa es la pregunta decisiva. Y he visto gran arrepentimiento una vez que personas empiezan a pensar en la respuesta a esa pregunta. Dese cuenta que la falta de perdón le separa de Dios y podría exponer algo acerca de la verdadera naturaleza de su salvación. En el segundo lugar, ¿cómo vencer la falta de perdón y restaurar relaciones? Renuncia a las actitudes pecaminosas y expectativas no realistas. Estas son algunas de las actitudes pecaminosas y expectativas no realistas que no son bíblicas. Esperar que el transgresor se gane o merezca el perdón. Dios no hace eso con usted. Deseo de castigar al transgresor. Dios no hace eso con usted. Demandar una garantía de que esto no volverá a pasar. Aquí tengo una pequeña pista para la consejería que me viene a la mente cuando veo a la gente que lucha con el perdón. Me pregunto si es una manera de no perder el control de la situación. No quiero soltarlo porque tan pronto como lo suelte, ya no tendré el control de la situación. Esta es otra motivación del corazón que podría salir al flote. Quiero justicia, exijo justicia, y aferrarme a la amargura de mi corazón es la manera en que obtengo la justicia. Alguien con mucha sabiduría dijo que la amargura es el veneno que nos tomamos esperando que mate a la otra persona. ¿Acaso no es eso la demanda de la justicia, un lugar de confiar en la justicia de Dios? Que Él haga todo bien, que Él es el que cobrará venganza, que Dios es el Dios de justicia perfecta. Y luego recurra a la fortaleza de Dios, obviamente, y luego practique la reconciliación y el principio de reemplazo. Este es un hermoso principio y voy a terminar con una ilustración de cómo esto ha funcionado en mi propia vida. Entonces, la reconciliación implicaría lo siguiente, y usted puede pensar en las implicaciones para su propia vida. Queremos que se restaure una con otra persona. La reconciliación con Dios significa que somos restaurados a la condición que teníamos antes que surja el conflicto, si no es mejor. De hecho, somos restaurados a una situación mejor. Es una teología alucinante. En Cristo somos restaurados en una posición mejor a la que tenía Adán antes de la caída, porque ahora estamos en Cristo. Es una teología absolutamente alucinante. Esto es algo subjetivo y le advierto que tenga cuidado por la subjetividad de este punto. Tiene la sensación de que hay una barrera, desaparece entre usted y la otra persona. Esta es una para mí que es muy útil. La reconciliación implicará que hay una relación más profunda e insertar la palabra más realista, una relación más profunda, más realista. A lo mejor usted se dé cuenta. He sabido de personas que se reconcilian, pero su amistad simplemente no vuelve a ser la misma que antes. Algunos de mis hijos se han reconciliado en amistades quebrantadas. Se dieron cuenta de, teníamos algunas expectativas para esta amistad que no eran muy realistas. Ahora tenemos una amistad más realista y no está involucrada todas estas presiones ni expectativas no realistas, sino que se reconciliaron mutuamente. Entonces, trabajen con el perdón, la reconciliación. Usted ve lo que es la reconciliación, cómo saber si la hay. Hacemos la pregunta, ¿cómo reconstruimos esta relación? Y luego pone en práctica el principio de reemplazo en conclusión. Recuerde,
que os despojéis el viejo hombre, seáis renovados en el espíritu de vuestra mente y vistáis del nuevo hombre. Voy a ponerlo en práctica en cada área, como lo ven en sus notas, en mis pensamientos, en mis palabras, en mis obras, en mi ser interior, reemplazando, despojarse, la renovación y vestirse en mi relación con esta persona. Dios se lo asegura, esto puede ser una batalla. A lo mejor tenga que pasar cada 30 segundos por un tiempo, mientras nos decimos a nosotros mismos, le dejo libre de eso, hice una promesa, no voy a estacionarme en eso. Ahora permítame darle una ilustración para cerrar, y tengo aquí una grandiosa fotografía para terminar. Me gusta estudiar la guerra civil estadounidense, así que tengo aquí una imagen de la guerra civil. Espere una batalla. Esta es la ilustración para concluir sobre la reconciliación y el principio de reemplazo. Como le dije anteriormente, mi papá era un pastor y cuando era joven, lamentablemente era el típico, estereotípico hijo de pastor, y en mi adolescencia yo era la clase de chico del que usted advertiría a sus hijos que no se lleve con él. Así que yo era el vivo ejemplo de la rebelión. En mi adolescencia despreciaba totalmente a mi padre. Lo odiaba hasta el punto de planificar su asesinato en mi mente. ¿Cómo podría deshacerme de él? No creía que era salvo, a pesar de que había hecho una oración a la edad de 5 años, pero creo que me arrepentí en realidad a los 17 años. Y una de las primeras cosas que ocurrieron en mi vida, unas 2 semanas después de iniciar mi relación con el Señor, yo era absolutamente miserable. Me arrepentí, me entregué a Cristo por fe, y en un par de semanas me sentía profundamente redarguido por la relación con mi padre. No había oído ningún sermón. El Espíritu Santo empezó a tratar con mi persona interior y me mostró que tenía que ir a reconciliarme con mi padre. Yo estaba lleno de odio y amargado al extremo. Mi papá era veterano de la Segunda Guerra Mundial, así que cuando fui a Europa en la primavera pasada pude viajar a algunos de los campos de batalla donde mi papá había luchado, y eso fue realmente maravilloso el hacerlo. Yo solía llamarle a mi papá Hitler. Puede imaginarse cómo lo recibió mi padre al ser un veterano de la Segunda Guerra Mundial que luchó con Patton en el Tercer Ejército. Tuvo que haber sido un tremendo insulto y un puñal en su corazón que su hijo lo llame de esa manera. Así que yo tenía mucha amargura contra mi padre, y lo que hice para poner en práctica Efesios 4, 31 y 32, estaba sentado en una clase de consejería bíblica en las décadas de los 1970 en el Instituto Bíblico de Washington. Yo tenía una clase real de consejería bíblica, introducción a la consejería bíblica, y estábamos caminando en Efesios 4, 31 y 32. Estaba cansado de la amargura, me estaba consumiendo por dentro, realmente quería reconciliarme con mi padre, así que pasé por un proceso de 2 semanas para tratar de pensar en cualquier cosa que mi padre hubiera hecho que, en mi opinión, era un pecado en contra de mí. Lo dejé y lo estaba despachando. Quería practicar sobre la base de mi nueva relación con Jesucristo. Había sido tan perdonado tanto en Cristo y tenía tanto pecado que yo cómo podía sostenerme en esas cosas en contra de mi padre. Entonces puse en práctica el dejar ir a las cosas que tenía en contra. Entonces de ahí regresaba y yo decía, no, ya las dejé ir, ya no voy a pensar en eso. Estoy despachando toda ofensa, la clavo en la cruz sobre la base de lo que Cristo ha hecho por mí. Y luego, a pesar de que era muy difícil en pensamiento, palabra, obra y deseos, debo recordar que ahora tengo otro deseo. Amo a Jesucristo, Él es mi Señor, quiero tratar con los deseos de mi Señor. Entonces, por ti, Señor, voy a soltar a mi papá por todas las ofensas que yo pensé que tenía contra mí. Entonces, voy a empezar a tener pensamientos positivos sobre mi papá. Filipenses 4:8. Hice una lista de cosas las que yo agradecía de mi papá, y al principio fue extremadamente difícil. Pero fui a una pequeña librería y compré tarjetitas, le compré una tarjeta y traté de agradecerle por las cosas que apreciaba de él. Luego lo llamé. ¿Se da cuenta? Ese es el pensamiento. Luego la palabra, y yo oraba por él diariamente. Es difícil sentir amargura contra una persona por la que tú estás orando, así que oré por bendición de Dios en su ministerio y de otras cosas. Luego la palabra, lo llamé y le pedí consejos sobre alguna cosa. Esto fue muy impactantemente para mi padre. Recuerdo el silencio atónito en el teléfono cuando le dije, papá,
necesito pedirte un consejo. Eso era alguna vez, la primera vez que eso hizo en nuestra relación. En pensamiento, en palabra, en obra. Cuando fui a casa traté de ser respetuoso, hacía las tareas en la casa que nunca había hecho antes. ¿Sabe qué pasó? En un periodo de 2 meses, la amargura desapareció de mi alma. La despaché, la clavé en la cruz y había puesto en práctica la reconstrucción de una relación desde mi perspectiva con mi padre, que al final se convirtió en una relación maravillosa, por cierto. Mi papá falleció hace poco más de un año y está con el Señor, pero tuvimos muchos años maravillosos de relación, después de varios años extremadamente pedregosos en el bachillerato. Espero que piense más en el perdón. Bíblicamente hay mucho más de lo que podemos mencionar. El libro que les recomendaría para que sea de edificación para sus almas es La libertad y el poder del pecado de John MacArthur. No solo lo estimulará en lo teológico, sino que también encontrará un buen alimento para su alma.